Bueno, pues yo soy Sandra Medina, soy pedagoga, pero quería ser actriz. Y bueno, resulta que me hice pedagoga, he descubierto de adulta, pues porque yo fui una alumna con altas capacidades, no se me atendió como yo habría necesitado, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a divulgar sobre altas capacidades a través de mi canal de YouTube y también en redes, al mismo tiempo que empecé a emprender y ahora trabajo, entre otras cosas, con adultos, muchos de ellos con altas capacidades, desde la orientación vocacional y la planificación. Vale, pues esta pregunta me gusta mucho porque es como muy común encontrarnos con indicadores, o sea, con listas de indicadores o listas de características de las personas con altas capacidades. Y creo que esto en parte, aunque puede ser útil a nivel práctico, muchas veces es un error en el sentido de que buscamos una persona con unas características determinadas, pero cada persona con altas capacidades es un mundo. Entonces yo creo, si me preguntas por las características, te diría que lo único que tienen en común las personas con altas capacidades es una capacidad cognitiva superior, y que luego eso puede verse a nivel de señales, pues si dos personas han tenido un contexto similar, etcétera, pues al final esa característica también de ser un porcentaje más pequeño de la población puede hacer que veamos señales parecidas, pero como características te diría eso, que cada persona es un mundo y que me gusta más hablar de señales, ¿no? De qué señales podemos ver en un alumno o en una persona adulta con altas capacidades más que de características. Pues bueno, lo primero en el caso de alumnado, pues bueno, es la detección precoz y en este sentido es muy importante. Muchas veces las familias tienen muchísima intuición para esto, eh, son las primeras que lo ven, pero sí que en este sentido también es importante pues la formación de los profesionales, evidentemente, en qué son las altas capacidades, cuáles pueden ser estas señales, ¿no? Aunque también de manera intuitiva se puede ver que un alumno no encaja o es diferente o vemos como que hay algo raro que no entendemos, ¿no? Entonces esta es la primera parte de la evaluación, es la detección, ¿no? Porque si no vemos que hay algo, no lo vamos a evaluar. Y luego dentro de la evaluación, lo más importante es el tema de no centrar solamente la evaluación en la valoración del CI, es decir, del cociente intelectual, es ir un poquito más allá, intentar combinar pues pruebas de aptitudes diferentes, no solamente, por ejemplo, pasar el WAIS, es el de adultos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el de los niños? Que no me acuerdo, de la escala Wechsler. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues no es pasar solamente el de la escala Wechsler, pues se pueden combinar varias herramientas de valoración de aptitudes, luego pues con una buena observación de unos cuantos meses, ver qué cosas, qué necesidades tiene ese niño, cómo difiere de otros, pruebas de creatividad, pruebas de nivel, una evaluación muy completa. También personalidad, aunque no haya unas características de personalidad determinadas, ¿no? Pero sí, igual, por ejemplo, en un test de personalidad se puede ver hacia dónde tiende el niño, lo cual no significa, por ejemplo, si tiende a la introversión, pues no significa que sea introvertido, que no le guste socializar, igual se siente incómodo, ¿no? No es una característica suya de la personalidad, pero son datos importantes. Y luego, por ejemplo, con los adultos, la valoración realmente a nivel de herramientas de evaluación, test, etcétera, es parecida, o sea, es bastante similar, pero con adultos. Y pues bueno, la diferencia es que con una evaluación en un alumno, pues lo que pretendemos al final es que haya una intervención. Esa es un poco la diferencia. El primero es la incomprensión. Ese es el primero. O sea, yo al final hablo también desde mi perspectiva, como habiendo sido alumna, ¿no? Y al final la mayor necesidad que yo tenía es que alguien me entendiese, ¿no? Porque tú desde muy pequeña te sientes
diferente, pero si nadie te lo explica no entiendes por qué. Entonces el mayor desafío es la incomprensión por parte de ti misma, o sea, del propio niño, de decir, no me entiendo, no entiendo lo que me pasa, ¿no? Porque quizás recibimos mensajes de esto tiene que ser así, tienes que pensar esto, tienes que pensar lo otro, ves que todo el mundo es un poco igual o va por el mismo sitio y tú a lo mejor sientes, pero sin entender lo que eres diferente. Entonces es la incomprensión por parte del propio niño y la incomprensión también por parte del entorno, porque ese niño lo único que quiere es que le entiendan. Y con los adultos sucede un poco lo mismo, ¿no? Porque a mí me gusta decir, se habla de ello como muy como por separado, ¿no? Y cuando hablamos de las consecuencias de la no intervención suena como muy abstracto, pero realmente son las consecuencias de la no intervención somos los adultos, ¿no? Que hemos crecido con esa incomprensión toda la vida y nos la hemos llevado a la etapa adulta. Entonces diría que la mayor barrera es esa en general. Bueno, yo sobre metodologías así en concreto no sé mucho, pero bueno, sí que puedo decirte que hay metodologías educativas que son mucho más inclusivas y que aquellas que podemos decir que son mejores para el alumnado con altas capacidades, como yo que sé, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, este tipo de cosas, ¿no? De metodologías que ofrecen oportunidades de enseñanza, ¿no? Más allá de darte una teoría, ¿no? Típica clase magistral, el ofrecer oportunidades de que el alumno pueda desarrollar sus habilidades en base a intereses, ¿no? Por ejemplo, en lo que a mí me toca, ¿no? Que a mí me gustaban las artes escénicas, pues proporcionar al alumno oportunidades en las que pueda desarrollar esa habilidad. Y a nivel metodológico, pues está o sea, yo animo a todos los profesionales que nos están escuchando a leer sobre el modelo SEM, que es el modelo de enriquecimiento para toda la escuela, que es muy interesante, pero porque todas estas metodologías de las que te hablo benefician no solo al alumno con altas capacidades, sino a todo el alumnado, ¿no? Y son metodologías muy interesantes en este sentido. Muchos. Yo animo a la gente a que se meta en mi canal de YouTube en la lista de mitos de los superdotados, que ahí lo hago un poco con humor, pero bueno, el mayor mito es, eh, yo creo, el estereotipo, ¿no? Que existe de alumno superdotado, que normalmente es un niño, ¿no? Que a lo mejor lleva gafas, que no se relaciona con niños de su edad, bueno, que tiene un vocabulario de un adulto, que solo habla con adultos, pues bueno, a mí lo que me gusta cuando desmitifico es naturalizar las altas capacidades y decir, oye, que es que me pasan cosas de persona normal, ¿no? Pero uno de los mayores mitos a nivel educativo y también a nivel de valoración, etcétera, es el tema del cociente intelectual. Yo creo que es uno de los que más daño hacen, porque nos cuesta entender que es una medida estadística y sobre todo que no es el único indicador, ¿no? Al final esa medida nos está diciendo bueno, que a nivel estadístico esa persona está muy por encima de la media, pero es importante también entender cómo funcionan los test, es importante entender que las personas con altas capacidades formamos parte de un porcentaje muy pequeño y eso significa que este tipo de test de inteligencia no están, digamos, bien adaptados a esta población y pueden dar lugar a error en algunos casos. Es decir, podemos encontrarnos con puntuaciones de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento bajas en la media en comparación con otras puntuaciones, pero esto no significa que se tenga esa puntuación, sino que ese test, digamos, no ha sido validado en esa población, en cómo esa población funciona a la hora de procesar la información. Bueno, la familia lo es todo. O sea, básicamente ese es donde estamos desde que somos pequeños y yo creo que en este sentido es muy importante también en el papel del apoyo de la escuela a la familia, porque hay que tener en cuenta algo que normalmente, en lo que normalmente no pensamos, de lo que a mí me gusta hablar mucho, ¿no? Y es del tema de que las altas capacidades no son cuestión de clase social. Y muchas veces podemos tener niños con entornos familiares poco favorecedores que tienen altas capacidades y no lo estamos teniendo en cuenta. Cuando un niño crece en un entorno en el que no tiene referentes de nada y en el que a lo mejor
pues tiene que superar adversidades desde muy niño, no vamos a ver ese estereotipo del superdotado del que te hablaba antes, ¿no? De un niño, a lo mejor ese niño, yo qué sé, pues leerse un montón de libros es lo último que necesita, a lo mejor necesita sobrevivir y gestionarse emocionalmente en un entorno, pues bueno, complicado. Y luego, pues bueno, en ese sentido, o sea, a nivel, primero a nivel de referentes, creo que la familia es muy importante en el tema del desarrollo del talento. Y luego, por otro lado, también, pues evidentemente a nivel de gestión emocional, ¿no? Creo que la familia ahí tiene un papel, pues, de comprensión, es el primer entorno que tiene que practicar, ¿no? Esto de la comprensión, esta escucha, para que el niño, pues pueda en su entorno familiar más cercano, por lo menos, sentirse comprendido, que muchas veces vemos muchos adultos que no se han sentido comprendidos tampoco en sus casas, ¿no? Que es algo de lo que se habla muy poco. Pues, o sea, ¿cómo influyen en la persona con altas capacidades, ¿no? ¿Te refieres? Pues bueno, depende también del caso muchísimo. Como te decía, o sea, hay una cosa que no se suele entender muy bien y es, o sea, es difícil de entender, ¿no? Pero a ver, digamos que las personas o sea, se nos atribuye, hablando un poco de mitos y estereotipos, ¿no? Estas dificultades de socialización, esta falta de habilidades sociales muchas veces, pero es que no son una característica intrínseca de las altas capacidades, ¿no? Hay que entender que son una consecuencia de que un niño se sienta diferente en el contexto en el que está. Es decir, que va a depender muchísimo de la personalidad que tenga ese niño o adulto con altas capacidades, del contexto en el que haya estado, pero sobre todo también de, digamos, el nivel de similitud que tenga, ¿no? Quizá los intereses del niño o cómo sea ese niño con el contexto en el que está. Por ejemplo, bueno, tanto en el ámbito educativo como también para el tema de adultos, a mí me parece muy importante tener en cuenta que muchas veces eh, el niño o el adulto no necesita a lo mejor relacionarse con otras personas con altas capacidades, ¿no? Necesita relacionarse con personas con quien comparta intereses. Y esto a nivel, por ejemplo, de actividades extraescolares, etcétera, y también como adultos es algo muy importante, ¿no? A mí personalmente me sucedió que cuando yo me evalué de adulta, yo me preguntaba, ¿tendré que entrar a un grupo de adultos con altas capacidades, ¿no? Porque muchos te lo recomiendan, pero yo sentía que a mí me apetecía dedicar tiempo al teatro, ¿no? Entonces yo lo que hice fue apuntarme a actividades de teatro y empecé a socializar, ¿no? A abrirme un poco, compartiendo tiempo con personas con mi interés por la interpretación. Y yo creo que esto es muy importante precisamente porque a lo mejor podemos meter a un niño o a un adulto en un grupo de adultos o niños con altas capacidades y puede sentirse súper fuera y aumentar ese sentimiento de incomprensión de decir, ostras, es que aquí tampoco me siento integrado, ¿no? Entonces creo que el tema de los intereses es muy importante. Genial. Bueno, a lo largo de esta charla has dado alguna pincelada, pero ¿conoces programas específicos, intervenciones diseñados que sean efectivos a la hora de asesorar y ayudar a personas con altas capacidades? En lo que te comentaba del el modelo SEM, del modelo de enriquecimiento para toda la escuela, hay un libro de la editorial UNIR que habla de este modelo y es un libro bastante amplio, entonces yo creo que para todos los profesionales que nos escuchan, tener ese libro ahí en su biblioteca para consultar, yo creo que es muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque he reflexionado mucho acerca de ello últimamente. Y un poco en relación con lo que hablábamos, ¿no? De que muchas veces es más interesante compartir tiempo con personas de tus mismos intereses, es decir, no tiene, o sea, una persona con altas capacidades no es solo sus altas capacidades, es mucho más, ¿no? Y con los niños pasa lo mismo. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante, por ejemplo, para los profesionales que trabajan para los profesionales de la psicología clínica, ¿no? Que hacen terapia con adultos o con niños, para los profesores, para incluso dentro del sistema sanitario,
educadores sociales, integradores sociales, etcétera, conocer de manera transversal las altas capacidades, es decir, no es solamente importante estar súper formado en altas capacidades y ofrecer ayuda especializada, ¿no? Sino que a nivel profesional yo creo que es muy importante que, que todos estos profesionales entiendan que existen las altas capacidades y conocer un mínimo de qué implicaciones tiene, cómo son estas personas, porque se pueden encontrar con una persona con altas capacidades en cualquier momento. Y por ponerte un ejemplo, de nuevo, me pasó lo mismo como adulta, ¿no? Cuando quise ir a terapia, yo me planteaba si necesitaba terapia específica para personas con altas capacidades, ¿no? Lo probé, me di cuenta de que no era lo que necesitaba y luego encontré pues otro tipo de terapia que era lo que yo necesitaba en ese momento por mis circunstancias personales y por mi historia personal, ¿no? Sin embargo, no, o sea, esa persona con la que yo estoy trabajando no está especializada en altas capacidades, pero es que tampoco hace falta, ¿no? Solo hace falta que sea una persona empática, que tú puedas decirle, soy una adulta con altas capacidades, que integre esa información y diga, vale, y tener eso en cuenta, pues a la hora de trabajar con esa persona, ¿no? Y sobre todo, pues, por ejemplo, en el ámbito de la psicología clínica, pues saber cómo funciona así mínimamente, qué problemas puede tener una persona adulta con altas capacidades, ¿no? Y cómo puede influir eso en el trabajo que yo hago, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, sobre todo el naturalizar que estas personas no las podemos encontrar en cualquier ámbito. Pues yo diría, o sea, el mejor consejo que podría darles es pues que no tengan miedo, aunque sé que es difícil, ¿no? Porque el miedo uno lo tiene y ya está, ¿no? Pero analizando yo un poco mi historia y también sabiendo pues lo que viven muchas familias con altas capacidades, muchas se plantean si lo digo, si no lo digo, si el niño necesita saberlo, si no necesita saberlo. Yo creo que es muy importante el cómo los padres lo vivan, porque de cómo ellos lo vivan lo va a vivir el niño, ¿no? Yo me he dado cuenta de que mi madre, por ejemplo, yo no estuve identificada, pero sí hubo sospechas. Entonces mi madre siempre lo vivió con miedo, ella tenía miedo de que le dijeran, tu hija es superdotada, y al final yo he vivido mi condición con miedo sin saberla, aunque no haya tenido una valoración. Y los niños, o sea, muchas veces tengan o no tengan esa valoración, ese miedo con el que viven los padres de ocultar, de a ver si le va a pasar algo de tal, nos acaba condicionando y acabamos ocultándonos nosotros mismos y rechazando esa parte de nosotros que es tan importante a la hora de crear nuestro autoconcepto y nuestra identidad. Y luego todo eso pues te acompaña hasta que te haces adulto y ahí lo gestionas tú. Que lo más necesario y lo más fácil es un cambio de perspectiva, ¿no? Intentar entender primero, que lo que entendemos por ser más inteligente en el ámbito académico no tiene nada que ver con la inteligencia, es decir, sacar un 10 en un examen no tiene nada que ver con la inteligencia. Y creo que eso es, o sea, es muy importante entenderlo. Hay un libro en este sentido que también recomiendo, que habla un poco de esto, del tema de la legislación educativa, del sistema educativo, de que el aprendizaje existe desde antes que existieran los sistemas educativos, es decir, eh, que se llama Educación de la alta capacidad intelectual, el libro, por si alguien lo quiere leer. Entonces, en este sentido, yo creo que lo más importante es ese cambio de perspectiva, entender que lo que hasta ahora creíamos o hemos entendido que es signo de ser más inteligente que sacar un 10 en un examen, no es tal cosa, ¿no? Eso y por otra parte, a mí me gustaría también que se entendiera una cosa que reflexionaba el otro día sobre esto, y es que cuando yo pienso en mi experiencia como alumna, ¿no? Y pienso en qué me habría gustado, cómo me habría gustado que fuese mi escolaridad o qué cambios me habrían gustado, a mí me habría gustado entender y saber que yo quería ser pedagoga por lo que me había pasado, pero que yo tenía un interés por las artes escénicas y me habría gustado que alguien me lo hubiese explicado y poder y haber podido desarrollarme por ahí. Y el otro día me daba cuenta de esto y pensaba, es que lo último en lo que yo pienso es en que me habría gustado sacar dieces, porque yo
saqué un 6,5 de media en bachillerato. Yo no tenía notas extraordinarias. Y es lo último en lo que pienso, ¿no? En sacar un 10 o en sacar un 9, eso me da igual. Lo que a mí me habría gustado es desarrollar mi talento en base a mis intereses. Eso es lo que más me habría gustado y ese creo que es el cambio de perspectiva que hay que hacer. Yo creo bueno, primero, esa comprensión que comentábamos, ¿no? El hablar con esa persona, o sea, bueno, dependiendo, o sea, se abordaría distinto si fuese un niño o un adulto, ¿no? Pero si fuese un niño, pues lo que necesita es poder expresar lo que le pasa, ¿no? Tener un ambiente en el que se sienta cómoda para expresar lo que le sucede, ya sea en la familia o en la escuela, ¿no? Y decir, me pasa esto, me siento de esta manera. Entender por qué se siente así y de ello parte pues la identificación de altas capacidades, ¿no? El decir, pues mira, puede que te sientas así porque te pasa esto y esto, pero eso no significa que a ti se te dé peor socializar o lo que sea. Y luego el tema de los intereses, ¿no? De poder juntarte con otras personas con tus mismos intereses. Y en el adulto, pues yo diría terapia, ¿no? Ese es lo primero que se me ocurre, porque bueno, al final bueno, con los niños también, también es importante, pero bueno, con los adultos creo que es como el sitio en el que poder sentirte quizá comprendido, pero un poco lo que hablábamos, o sea, primero tener un ambiente en el que te sientas a gusto para expresar tus sentimientos, que te pregunten y que tú puedas decir, me siento así, me siento de esta manera, tal. Segundo, alguien que te explique y que te valide y te diga, es normal que te sientas así por esto, por esto y por esto. Y luego, en función de los intereses de la persona o lo que necesite, cómo empezar, digamos, a desbloquear quizá esos problemas de socialización que no son más que una consecuencia, pues a través de juntarte con personas con tus mismos intereses. Pues yo creo que, por ejemplo, cuando te hablaba del modelo SEM, este es un modelo que se aplica en la escuela, o sea, es un modelo muy formal y tal, pero creo que el conocer ese tipo de modelos o de otras metodologías similares eh, nos sirve no solamente para aplicarlas como tal, sino para sacar ideas, ¿no? De qué cosas o qué actividades puedo hacer con mis alumnos que puedan tirar por aquí, ¿no? Que puedan ofrecer oportunidades o fomentar la creatividad. Y en casa un poco lo mismo, o sea, yo creo que en general todo lo que sea, pues eso, ofrecer oportunidades en las que el alumno sea creador, digamos, de su propio aprendizaje, ¿no? O sea, ya sea a través de creaciones artísticas, de creación de proyectos, de proponer un problema y que lo pueda solucionar, pero también, pues bueno, a través de la investigación, de desarrollar el pensamiento crítico, o sea, todo lo que vaya más allá de me siento, leo un texto, lo reproduzco y punto y se ha acabado, todo lo que se salga de ahí es bienvenido, o sea, que realmente es sentido común y un poco pues de predisposición de intentar cosas nuevas más allá de, pues eso, de la metodología un poco más tradicional del aprendizaje. Todo lo que se salga del aprendizaje memorístico es bienvenido, sea más pequeño y sencillo o ya algo más elaborado. Pues me viene a la cabeza algo que se comentó en un congreso nacional de altas capacidades que se hizo en octubre-noviembre. Hay un investigador que se llama Roberto Colom, que bueno, comentaba algo así como que en recientes estudios que se habían hecho con inteligencia artificial, ¿no? En el que se habían comparado cerebros de personas con altas capacidades y cerebros de personas que no tienen altas capacidades, pues digamos bueno, que cada cerebro tiene su mecanismo particular, ¿vale? Y cada cerebro tiene pues sus conexiones y tal. Pero sí que se puede ver que hay conexiones concretas que son muy importantes para ese cerebro de esa persona en concreto, ¿no? Entonces se descubrió que si digamos, cortabas esa conexión que parecía muy importante en ese cerebro en una persona con altas capacidades, digamos que se recuperaba más fácilmente de esa desconexión, ¿no? Si esto lo relacionamos con una lesión cerebral, es decir, por ejemplo, un ictus que provoque que esa conexión súper importante en el cerebro de esa persona desaparezca, ¿no?
el cerebro tiene como que reajustarse para que las funciones que cumplía antes, esa conexión importante, se produzcan a través de otras conexiones. Pues bueno, creo que se ha visto como que los cerebros de personas con altas capacidades se recuperan más rápido de ese tipo de lesiones. O sea, a nivel práctico nos estaría diciendo pues que una persona con altas capacidades que tiene una lesión cerebral se va a recuperar mucho más rápido. Y eso a nivel de aprendizaje, pues nos puede estar diciendo un poco que quizá esa persona tiene más facilidad para encontrar a lo mejor soluciones de manera diferente, para aprender más rápido, ¿no? Pero bueno, me resultó muy curioso y es así con lo único que me he quedado, no me acuerdo ni cómo se llama la investigación ni nada, me quedé ahí como con esa información y bueno, aprovecho y animo a las personas a que sigan a Paloma Merello, tengo algunos vídeos en mi canal de YouTube con ella, que ella es investigadora y también sobre todo en el ámbito de desarrollo del talento y bueno, ella está muchísimo más puesta en estas cosas que yo. Bueno, Sandra, ya sí que sí hemos llegado al final de la entrevista, pero no podíamos despedirnos sin antes, pues por supuesto, darte las gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros. De verdad que te lo agradecemos enormemente y creo que va a ayudar mucho, ¿no? A estas personas que quizás tengan interés en las altas capacidades, ya sea por un tema u otro, a esclarecer un poco el tema. Y tampoco podemos despedirnos sin recomendar tu perfil de Instagram, que fue a través de cómo te conocimos, que si no me equivoco es @una mente caótica. Eso es. Y también mencionó que tiene un canal de YouTube que no sé si se llama igual. Sí, él es @una mente caótica, pero el nombre del canal es Sandra Medina. O sea, es fácil. Vale, pues quien quiera seguir profundizando ahí va a encontrar mucho más contenido contigo, que si es como esta entrevista, seguro que va a ser súper, súper. Así que lo dicho, Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ti.